Zacarías no le creyó, como castigo, dice la Biblia que quedó mudo hasta que nació el niño. Ese fue el castigo por su incredulidad. Pero también lo que vimos la vez pasada es que Dios tiene un plan con cada uno de nosotros. Dios tiene un plan con cada uno de nosotros. Es un plan perfecto, único, y tenemos que nosotros también hacer lo que el Señor manda hacer. Y yo nos hablamos la vez pasada que pedíamos a todos que cada uno de nosotros pudiera estar pensando, ¿cuál es el plan de Dios que tiene con usted? ¿Ya lo está haciendo? ¿Lo está llevando a cabo? Realmente es muy importante que lo hagamos. Vamos en Lucas capítulo 1, versículo 17. 16, 17. Vamos a orar. Señor Dios, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia. Te agradecemos porque hasta aquí nos has traído y tú has sido bueno con nosotros. Pedimos que obres en cada vida, en cada corazón. Pedimos que tú nos guíes como solo tú lo puedes hacer. Pedimos que tu mano preciosa, Señor, sea la que obre en nuestras vidas de una manera muy especial. Rogamos que así sea, Señor de los cielos. Pedimos, Padre, que hables a nuestros corazones, que nos permitas poder, Señor, estar concentrados, que quites todo aquello que nos distrae para poder hablar tu palabra conforme tú mandas. Toda la gloria y toda la honra y toda la alabanza, Señor, te damos, pidiendo que tengas misericordia de quienes escuchan y de tu siervo quien habla en Cristo Jesús. Amén. Y amén. Habíamos visto que que Juan iba a traer unos beneficios increíbles en el versículo 16, que hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor de ellos, al Señor Dios de ellos. La gente en los tiempos de Jesús, aunque era muy religiosa, igual que hoy, estaba lejos de Dios. Y Juan iba a acercar a las personas a Dios, las iba a preparar para cuando llegara el Mesías. Dice el texto, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia, de los justos, para preparar un pueblo bien dispuesto. Juan iba a traer a los hijos de Israel para que en verdad su religiosidad dejara de ser religiosidad, para que entendieran que debían comprometerse seriamente. Ese era lo que es, de hacer volver el corazón de los padres a los hijos. Estaban tan lejos ya los papás que los hijos andaban re lejos y los papás ya no ejercían su función de llevar a sus hijos espiritualmente. Eso es algo grave. Y Juan tuvo que venir, porque así lo anunció, anunciar el Mesías y preparar el corazón de los padres para que los padres tuvieran trabajo con sus hijos y todos pudieran estar preparados para venir al Señor. Por eso dice devolver los rebeldes a la prudencia de los justos. Pero lo más importante y la frase más interesante ahí, para prepararle al Señor un pueblo bien dispuesto. Significa personas arrepentidas, corazones listos para recibir al Mesías. O sea que era tremendo, porque esa nación era muy religiosa, pero no era realmente, no estaba con Dios. Iban a la iglesia todos los sábados, se la pasaban todo el día allá, pero no estaban con Dios. Y Juan tuvo que venir para decir, oiga, pónganse en serios, arrepiéntanse de verdad, dispónganse. Y efectivamente fue lo que pasó. Increíble eso. Y fue cuando dijimos que Juan tuvo ese ministerio tan fantástico desde que llamaba a las personas al arrepentimiento. Y la Biblia dice que antes de que como Juan el Bautista no hay nadie, que de ahí hacia atrás, cualquier hombre de la Biblia no es tan grande como Juan. Juan es el más grande de todos, por el ministerio que tuvo de anunciar que vendría el Mesías y de preparar los corazones de todas esas personas. Sin embargo, la Biblia también dice que la persona más pequeña en el reino de los cielos de Dios es más grande que Juan, de ahí en adelante. Increíble. Juan es el más grande de todos antes de ese punto. Pero de ahí para adelante, cualquier persona que creyera que entrara al reino de Dios es más grande que Juan. Interesantísimo eso. Y básicamente lo que Juan estaba proclamando y diciendo es que las personas se consagraran al Señor, se prepararan para Él, que entendieran que había un trabajo por hacer y era disponer el corazón. Entonces Juan vino a anunciar, prepárense, nosotros, y ahí viene la parte interesante, también tenemos una función. Juan anunció al que iba a venir. La Biblia dice que nosotros anunciamos al que vino. Juan anunció, arrepiéntanse, porque se acerca el Señor. Nosotros que anunciamos, arrepiéntanse, el Señor viene otra vez. Es la misma enseñanza. Es exactamente lo mismo. La diferencia es, Juan, ¿qué va a hacer? ¿Qué vamos a hacer nosotros? Juan lo hizo de una manera espectacular. Y él dedicó su vida de una manera muy bonita,
al Señor en todas esas cosas. Y logró que las personas tuvieran un carácter y un nivel, y esa es la palabra clave, un nivel de compromiso espiritual con Dios grande. Y el creyente de hoy está llamado a que hablarle a las personas para que esas personas a las que les hablamos tengan un compromiso espiritual grande con el Señor. De eso se trata. La Biblia, al igual que Juan, Dios lo mandó a que preparara los corazones, nos manda el Señor a dos cosas, en Mateo 28:19, a ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. ¿Para qué? Para que las personas entren al Señor, entren al reino de Dios, para que proclamemos. Nosotros no salvamos a nadie, pero el Señor sí lo hace a través de su palabra. Y el ministerio más importante es del de 2 Corintios 5:19 y 20. La Biblia le pide al creyente que hable con las personas para que se vuelvan a Dios en un ministerio que la Biblia llama el ministerio de la reconciliación. Y para eso nos da un nombre a nosotros. Dice que somos embajadores de Cristo. El texto en 2 Corintios 5:19 dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo reconciliados con Dios. Entonces el creyente tiene una función: reconciliar a los hombres con Dios. Por eso la Biblia nos llama embajadores. Y eso es lo mismo que hacía Juan. Juan reconciliaba a los hombres cuando decía: prepárense, disponga su corazón, viene el Mesías. Nosotros le decimos: el Señor va a venir pronto. ¿Están listos? Entréguele su vida al Señor. Esa es la proclamación que el Señor nos pide que nosotros estemos haciendo. Pero cuando Juan, que eso es parte de lo que vimos la vez pasada, esa es una aplicación más de lo que vimos la semana pasada. Pero cuando pasamos al siguiente versículo, tenemos que entrar a hablar de una persona muy importante. Y hoy vamos a aprender cómo se habla de una persona muy importante que se llama María. Cuando le decimos a algunas personas: ¿usted qué piensa de María? Entonces la gente se va a los extremos. Entonces un extremo dice: ella es la mamá de Dios, y ella es la madre de Dios, y ella es lo más grande, y yo le rindo culto. Y el otro extremo se va al otro extremo, dice: no, María es idolatría, y empieza a hablar mal de María, y a decir cosas. Es que ustedes adoran ahí un poco de cosas y de yeso y empieza a hablar de María. Mal. ¿Y sabe cuál es el problema? Que María no tiene la culpa de eso. Nada que ver. Porque la Biblia sí dice quién es María. Y hoy vamos a aclarar quién es y cómo se habla de María. ¿Ok? Para eso usamos el texto de Lucas, que seguía ahí en el texto, del 26 al 36. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde estaba ella, le dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Bendito el fruto. No, eso no dice. Mire que no dice más allá. Hay cosas que dice la Biblia que no sabemos porque las repetíamos mucho, pero hay cosas que no dice el texto. Pilas con lo que no dice. Dice también, más ella, dice acá, más ella cuando le vio se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Al torno de lo que estamos viendo, que nos acercamos al nacimiento de Jesús, aquí está la concepción de Jesús, cuando Jesús es engendrado. Aquí vamos a estar hablando de el papel que jugó María dentro de esto. La base de todo esto hace que la gente celebre una fiesta que se conoce en diciembre como Navidad. Ustedes sí se la saben, ¿no? Porque cuando llega diciembre, llegó diciembre con su alegría, mes de oración, de predicación, Pero la gente recuerda más la Navidad como una cosa para darse regalos y como una cosa para hacer fiestas, para comer. Y hay cosas ricas: los buñuelos, la natilla,
Rico, pero eso no es. Esa ni es la fiesta, ni es el sentido. Y fuera de eso, hay un niño chiquito, la gente arma unos pesebres, dizque contando la historia. Y hay un niño allá en un pesebre, allá un poco de animales, al aire libre, esos pesebres abiertos, claro, pero súper abiertos, con un niño ahí en una cunita, y ponen a unos señores en unos camellos, como a 2 cuadras llegando, que porque se demoran en llegar, y forman una historia, pero ¿de verdad conocen la historia? Pilas. Vamos a aprender la historia. Esta historia no comenzó ahí. Esa historia comenzó en Génesis, cuando el hombre desobedeció a Dios. Cuando el hombre desobedece a Dios, Dios dice, el hombre queda alejado de mí, pero yo no lo quiero lejos. Entonces Dios crea un plan para salvarlo. Se llama el plan de salvación. Y para hacerlo, Dios empieza poco a poco en la Biblia a revelar cómo va a salvar al hombre. Eso se llama la historia de la esperanza, cómo se salva el hombre poco a poco. Entonces Dios, tan pronto el hombre cayó, Dios dijo, prometo lo siguiente. Génesis capítulo 3. Vamos allá. Vamos a comenzar por ahí. Vamos a Génesis al capítulo número 3, versículo 15. 3:15. Dice el texto, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Cuando Dios está maldiciendo a la serpiente, que obviamente es Satanás, le hace una advertencia. Dice, voy a poner enemistad. Vas a ser enemigos entre tú y la mujer. No dice el hombre, y la mujer. Y fuera de eso, entre la simiente o la descendencia de la mujer y la descendencia de la serpiente. Voy a poner distancia entre ustedes. Y no solamente eso, dice, esta te herirá en la cabeza. La mujer, la descendencia de la mujer, herirá a la serpiente en la cabeza, porque es la única manera de matarlas. O sea, Satanás. Debe poner la pata, dicho en términos de nosotros. Pero también dice que la serpiente te herirá en el calcañar. ¿Dónde queda el calcañar? ¿Ustedes nunca les ha dolido el calcañar? ¿Sí, uy, me duele el calcañar acá? ¿O dónde te lo dicen? ¿Dónde queda el calcañar? En los pies, en los talones. Okay. Y el texto decía, la descendencia de la mujer un día le pondrá la pata encima de la cabeza de la serpiente, o sea, Satanás. Pero, ojo, Satanás tocará el calcañar de la descendencia de la mujer. Eso es lo que dice. Usted dice, ¿eso pasó? Pues claro que pasó. Vamos a mirar cómo, pero ojo. Ahora, Dios empieza a prometer que va a haber un día que ese Satanás que hizo caer al hombre va a caer. Más adelante, en Génesis 12, Dios llama a un hombre que se llama Abraham y le dice a Abraham, Abraham, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Todas. Y Abraham dijo, voy a bendecir a todas. Sí, a todas. Después viene Jacob. Isaac y Jacob. A Isaac le repite la misma promesa, a Jacob le repite la misma promesa y le dice, por tu descendencia, Jacob, vendrá el que va a ser rey para siempre. Eso dice en Génesis 50. Y entonces él va aclarando por dónde viene ese que Dios prometió que le pondría la patica encima de la serpiente. Y la historia sigue desarrollándose. Después aparece David y a David le dice, de ti saldrá el rey, de tu descendencia. Y entonces aclara que también es por el lado de David. Y a lo largo de toda la Biblia hay muchos versículos que hablan de cosas que tendría que tener ese hombre que vendría. Ese que pondría el pie sobre la cabeza de la serpiente. Hasta llegar a Malaquías, hasta el último libro de la Biblia, donde hasta el final nos cuentan hasta dónde iban a ser ese que le pondría el pie encima. Esa es la historia. Para que cuando apareciera ese hombre, nadie tuviera la menor duda de que estamos hablando del Salvador, del Mesías, del que Dios dijo que iba a mandar. Hay más de 200 profecías sobre cómo es lo de Jesús, el nacimiento, y Jesús las cumple absolutamente todas. Ahora, las citas, por ejemplo, que estoy utilizando, están sacadas de varios libros. Isaías 7:14 tiene una que a nosotros nos interesa mucho. Isaías hizo una predicción 700 años casi antes de Cristo. Dijo, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamarás a su nombre Emanuel.
Eso dijo Isaías. Imagínense eso, 700 años antes de que pasara. Dará a luz la Virgen concebirá y llamará su nombre Emanuel. Dijo, pero ahí dice Emanuel, no Jesús. Ahí se equivocó la profecía. No, no se equivocó porque Emanuel significa Dios con nosotros. Y Jesús es Dios con nosotros. ¿Ok? Entonces no hay equivocación en la profecía. Literalmente es así. También dijo el mismo Isaías que ese que vendría sufriría mucho y moriría crucificado. Eso está en Isaías 53:13 hasta Isaías 52:13 hasta 53:12, que es un texto absolutamente largo donde habla quién era ese que iba a venir y qué le iba a pasar. En el versículo 52:14 dice, ¿cómo se asombraron, Isaías 52:14, cómo se asombraron de ti muchos? De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura, más que las de los hijos de los hombres. Así asombrará a muchas naciones, los reyes cerrarán ante él su boca, porque verán que lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. ¿Quién ha creído en nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Dice, subirá cual renuevo delante de él y como raíz de la tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura, le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores experimentado en quebranto y como que escondimos de él su rostro fue menospreciado y no lo estimamos. Y el más chévere ciertamente llevó en nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones y morido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. ¡Wow! 700 años antes, clarito que iba a pasarle a ese hombre, de cómo iban a hacer las cosas con él. Y eso es algo increíble. Y todo eso es para recordar, para poder llegar a la escena a donde queremos llegar. En pocas palabras, había una promesa de un Salvador durante muchos siglos y todos esperaban, pero no sabían cómo iba a llegar. La gente de esa época pensaba que ese Mesías iba a ser un hombre muy fuerte, un libertador, un guerrero, que iba a coger a los romanos y los iba a acabar. Mejor dicho, era un combatiente, un Saiyajin. No, es así. ¿Sí me entienden? Y pensaban, va a venir a pelear, los derrota a todos y estará un reino. Porque para ellos la idea de que Dios viniera a la tierra era una idea loca. Dios siempre está allá en el cielo y él nunca bajaría acá. Pero es que no han conocido a Dios. Dios dijo, yo quiero estar con el hombre y si tengo que bajar para salvarlo, bajo. Y bajó. Y eso es lo que estamos mirando. ¿Cómo ocurrió eso? Bueno, el Señor utilizó al mensajero del cielo más conocido que se llama Gabriel, o sea, Gabriel. Gabriel. Dice, al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Bueno, cuidado. En esa ciudad de Nazaret, que de ciudad no tiene nada porque realmente es una vereda en la cual no habitaban más de 1000 personas, era una cosa pequeñita, una ciudad insignificante. A ese lugar, Gabriel, 6 meses después de habérsele aparecido a Zacarías, se le aparece dice acá, a María. ¿Quién lo envió? Ahí dice, fue enviado por Dios. ¿Para qué? Para dar el anuncio más importante que la humanidad ha recibido. El anuncio de que todas las promesas que se habían hecho durante tantos siglos se iban a cumplir, que Dios empezaba a desarrollar su plan y que lo iba a hacer a través de esta mujer en este lugar, en esa ciudad que se llama Nazaret. No confunda Nazaret con Belén. ¿Dónde nació Jesús? Y entonces, ¿por qué decimos Jesús de Nazaret? Porque vivió en Nazaret. Pero nació en... Son diferentes. ¿Y la profecía dónde nacía? ¿Dónde dijo que nacería? En Belén. En Belén. No en Nazaret. Está claro que la gente dice, pero luego no que la Biblia no se equivoca en nada de esas cosas. Ahora, Nazaret se hallaba en Galilea a 160 kilómetros al norte de Jerusalén. Era lejos. Era una ciudad desconocida, insignificante. No pasaban por ahí rutas comerciales. Ahí no había ninguna clase de negocio. No tenía las mejores carreteras. Estaba alejado de todos los centros culturales. No había templos cerquitas. Era un lugar apartado por allá.
Era un lugar que nadie se acordaría. Una vereda. Algo así como la vereda de Belandia en el municipio. Bueno, algo así, lejos. ¿Por qué? ¿Por qué no nació en Jerusalén si Jerusalén es la capital de la Biblia, donde están todas las cosas así? Porque a Dios no le interesa eso. Dios no le interesaba llegar y mostrar que el Señor iba a nacer y en medio de los poderosos y de todo eso. No, el Señor era para todos y nació en un lugar muy, muy humilde. Vivió en un lugar muy humilde y nació en un lugar muy humilde. Vivió en Nazaret, nació en Belén. Y el ángel le trae el mensaje a una mujer, que aquí entra en escena, que se llama María, una virgen desposada con un varón que se llamaba José de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Una virgen desposada, wow, interesante. Solo habían pasado unos poquitos meses, desde que se le apareció a Zacarías y ahora se le aparece a esta mujer. Y no solamente eso, la mujer que Dios escogió era una mujer virgen, se refería a que nunca había estado con un hombre. Y fuera de eso, estaba desposada. ¿Qué es desposada? La palabra traduce para nosotros casada, pero casada de una manera especial, esperen. Casada, culturalmente ya estaba casada. ¿Qué ocurrió? En esa época las personas se casaban a los 14 o 15 años. Y usted que dice, ay, yo no quiero que mi bebé se case ya tan pronto. ¿Cuántos tiene? 42. Ya madure. Sí, hay mamás así, ¿no las conocen? ¿Para que se va a casar tan joven? Para perder su juventud. Ya, más, ya. Había niños que se casaban a los 12, a los 13, a los 14. ¿Cómo era el matrimonio? Los papás se reunían y decían, mi hijo se va a casar con su hija. Cuadraban. Tome la dote, y si había una dote. En dinero, en animales, igual que hoy en algunas culturas todavía. Y decían, listo, firmemos el contrato. Y firmaban un contrato. Ahí no le preguntaban al chino, ¿le gusta? ¿Sí? ¿Y cómo es él? ¿Y qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde? No, ni se conocían. Las bellezas podían vivir en la aldea, se habían visto así, y de una vez cuadraban. Y no decían, y las mujeres no decían, ¡ay, terrible, cosa tan horrible, me casaron con un tipo, no. La cultura lo hacía así. Ahora, ¿por qué? Porque en la cultura de ellos, obviamente, por seguir al Señor, no era que Dios les impusiera eso. Ellos decían, Dios me dará la persona que necesito. Y la confianza era que los papás te escogieran, ese era el mejor. Usted le diría a su papá, mamá, escojan. Hoy en día, uy, usted la cara que ponen los chinos, uy, qué pastor quieto ahí. ¿Cómo se le ocurre hasta que se ríen por allá adentro? Claro, usted como decirle papá, no, no, pues coja. Pero en esa cultura los padres que escogían porque había una confianza gigante en que tenían discernimiento y le darían a sus hijos lo mejor. Y entonces escogían. Y escogieron a José, que no sabemos cuántos años tenía. Tenemos ni idea. Así, no sabemos nada del muchacho. Lo cierto es que firmaron el papel. Como en la cultura de ellos, uno firma el papel, es un compromiso que es todavía más grande que un matrimonio. Era tan grande que la única forma de romperlo, usted no lo podía romper. Si lo rompía, usted se divorció por romper el compromiso. La boda era un año después del compromiso. Y ahí tenían una boda que duraba 7 días, pero pilas con lo que ustedes piensan, que la gente piensa muy carnal. Uy, 7 días de fiesta, eso suena, piensan como si fuera acá. Es una boda llena de ritos y de cosas y cada día hacen una cosa, pero nada que ver con las fiestas de acá. Es una fiesta donde meten mucho a Dios en mucha de cada rito de esas cosas. Durante ese año, las personas casi ni se veían ahí en la aldea de lejitos. Se suponía que durante ese año ella estaba guardándose para él y demostrando pues que se estaba guardando para el que se iba a casar. Y él estaba construyendo una casa para ella. Esa era la obligación. El tipo duraba durante el año, trabajaba y luego buscaba y iba construyendo una casa para donde iban a vivir. Si el tipo se devoraba más, tenía que pedir permiso, pero se suponía que tardaba más porque su casa era mejor para ella. Era la única razón. Pero no se casaban más allá de los 15 meses. Ahora María, firman el papel, María sabe que ya está
desposada, que en términos prácticos de nosotros es como si estuviera casada por lo civil, pero si no ha tenido boda ni ha estado con ese hombre. Y hasta dentro de un año se consuma el matrimonio. Y María está en ese momento, en ese instante de su vida, y entonces viene el ángel y le da tremendo anuncio. ¿Con quién se casó? Con un hombre que se llamaba José, de la casa de David. Para los judíos es muy importante saber de dónde vienen ellos, su genealogía. A propósito, ¿usted sabe de dónde viene usted? ¿Quién era su tatarabuelo? Ya del destripador. ¿Quién era su tatarabuelo? ¿Tienen idea de eso? A nosotros no, como que ni... Pero para ellos tienen libros donde tienen anotado desde atrás y pueden demostrar. José pudo demostrar que él venía de descendencia de David. ¿Por qué? Porque el Mesías, según las profecías, tenía que ser descendiente de David. Ahora, si Jesús, que es hijo adoptivo, ojo, por parte de José lo adopta, porque él no lo engendró, pero lo adopta. Si resulta que José no es de la tribu de David, pues él no tiene derecho a ser rey, ese hijo. Pero si es de la tribu de David, sí. Y por eso la Biblia tiene cantidades de pasajes donde se narra la historia. Y eso es algo increíble. Es más, cuando uno mira Mateo capítulo 1, versículos 1 hasta el 17, Mateo lo primero que hace es mostrar toda la genealogía desde David hasta José. Hasta Jesús, pasando por José. ¿Para qué? Para demostrar Jesús viene de la genealogía correcta por el lado del papá. Entonces tiene derecho a ser rey y puede ser el Mesías para poderlo demostrar. Pero más chévere es que también la Biblia muestra la genealogía de María. Y resulta que María también tiene genealogía de David. Por los dos lados estamos en la misma. Eso está en Lucas 3, 23 al 38. Increíble. Entonces Jesús podía ser rey por cualquiera de los dos lados. Por el lado de María o por el lado de José. ¡Wow! Increíble. O sea, estaba más que asegurado que él podía ejercer el cargo de rey. ¿Por qué? Porque el Mesías iba a ser rey de Israel y había sido profetizado que tendría que ser descendiente directo de David. Entonces Jesús heredó de su padre adoptivo José el derecho legal. Y de María, pues adoptó la descendencia física de María, porque María fue la madre de Jesús. Y vamos a explicar eso más adelante específicamente. Dice que entrando el ángel en donde ella estaba, le dijo, hola. ¿En serio? Así le dijo. Dice, pero ahí dice salve. Es que salve significa hola. Eso significa salve. Es el saludo más tranquilo. Hola, salve. La misma cosa. Y dice que el ángel le habló así seguramente para que ella estuviera tranquila. Dijo, hola, muy favorecida. Ush. Y aquí empiezan los errores del asunto. Dice, hola, muy favorecida. En pocas palabras le está diciendo María, vengo a recordarte, tú vas a recibir muchísimos favores o regalos de parte de Dios. Dice, eres muy, no favorecida normal, eres muy, Dios tiene algo muy especial para ti. Ahora, ¿por qué le iba a dar Dios a María eso? La Biblia no añade nada de María. No dice que fuera santa, no dice que fuera diferente a las demás, no, dice que Dios la escogió. Dios dijo, esta es la que quiero que lo haga. Seguro María tenía unos atributos increíbles, y lo vamos a ver, una mujer muy humilde, muy sumisa, muy entregada a Dios, muy chévere. Pero ojo, María era una pecadora. Dice, no, pastor, ¿cómo se le ocurre decir eso? María nunca pecó. Pues vea que sí tengo el versículo donde dice que María sí pecó. Obvio que lo tenemos para eso. Ahora, empecemos por algo igual. La Biblia dice que todos somos pecadores. Eclesiastés 7:20 dice, ciertamente, no hay hombre justo que haga el bien y nunca peque. Eso se llama Eclesiastés 7:20. Tenemos también, hay muchos versículos que nos hablan de eso. Isaías 53:6.
Todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y el famoso Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Cuántos justos hay entonces? Ni uno, ni uno. Romanos 3:12 dice, Romanos 3:12, todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, nadie, ni uno solo, nadie. Entonces, ¿será que María es de la excepción? No, bíblicamente no. Es más, todos los pecadores que necesitamos una cosa que se llama la gracia de Dios. El regalo, el don de Dios que se llama la gracia. Eso es algo que está en toda la Biblia. Por eso cuando usted se salva, la Biblia dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don, una gracia, un favor de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Ese es Dios. Entonces, dice la Biblia, según lo que leemos en todos estos textos, que todos los hombres necesitan esa gracia, que todos necesitan ese favor de Dios. Todos lo necesitamos. ¿Será que María es la excepción? Ya vamos a mirar por qué si María es la excepción. Pero cuando miramos el texto, y aquí es donde toca mirar con cuidadito el texto que tenemos ahí en Lucas. Vayamos otra vez ahí a Lucas. Exacto, ahí. Tal. Listo, donde estamos comenzando. Entonces, Lucas capítulo 1, versículo, dice, versículo 27. Dice, el nombre de la Virgen era María. Y entrando el ángel le dijo, salve muy favorecida. Oiga lo que dice acá, el Señor es contigo. Primero le dijo, salve muy favorecida. Pero resulta que hace muchos años, la iglesia romana cambió esa frase y puso llena eres de gracia en lugar de muy favorecida. Ahí nació eso. Llena eres de gracia, bendita eres entre todas, que la gente conoce o repetía muchas veces. Pero no dice eso, dice muy favorecida. Ahora, cuando pusieron llena eres de gracia, significaba que María tenía la gracia de Dios y tenía, ojo, y la gracia de Dios para salvación, tan grande que María la podía repartir. Entonces María se convirtió en alguien que repartía gracia cuando cambiamos la frase. Y de ahí nace que ella supuestamente puede dar esa gracia o esos regalos. Y por eso la gente le puede pedir a ella que lo haga, porque como ella está llena de gracia, entonces ella puede repartir esas cosas, ese favor de Dios. Pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice muy favorecida. O sea, vas a recibir muchos regalos, es lo que le está diciendo, no le está diciendo nada más allá de eso. ¿Estamos claros hasta ahí? Más adelante otro papa, Pío X, dijo que ella era dispensadora de todos los bienes que Jesús nos ganó con su muerte y su sangre. Dijo María es la administradora de Jesús. Y ella decide a quién le puede dar las cosas. Uy, básicamente fue lo que dijo Pío X, literalmente. La nombró administradora de los tesoros de los méritos de Cristo, que tenía el derecho a hacerlo. Después Pío IX dijo que María es inefable en abundancia y grandeza, que tiene todas las gracias, virtudes, que tiene todos los carismas del Espíritu, que sus tesoros son inagotables. Pero todo basado en cambiar una frase. Y cada vez que avanzaba el tiempo, cada papa le iba agregando un poquito más. Uy, increíble. No tiene nada que ver, porque en la Biblia no dice eso. Dice, salve muy favorecida. O sea, hola, eres muy bendecida. O sea, de verdad, tremendo los regalos que el Señor te va a dar. Eso es todo lo que le digo. No que tenía cosas para dar. Básicamente es eso. Sin embargo, también hay personas que dicen, pero María es la mamá de Jesús. ¿Toma eso debe contar por algo? ¿Yo puedo ir a la mamá para que le pida favores al hijo? Se llama corredentora. ¿Ella puede hacer eso? ¿Cómo sabemos que no? Porque la Biblia dice que la única manera de redimir a una persona o pagar por sus faltas es derramando sangre. Y María no derramó ni una gota de sangre.
Todos los textos bíblicos dicen que para redimir a alguien o pagar por él, y específicamente pecados, hay que derramar sangre. Romanos 3:24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, dice el texto, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Por quién es la redención? Por Cristo Jesús, dice el texto. Primera de Corintios 1:30 dice, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, santificación, justificación, santificación y redención. Todas las hace Jesús, no hace ninguna María. No puede hacer nada de esas cosas. Y la más famosa, Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, o sea, por Jesús. Conclusión, María no tiene nada de eso. No es eso, no puede hacerlo. Pero la nombraron corredentora. No se puede. Increíble. Pero también dice, pero por lo menos ella puede interceder. Yo le puedo pedir a ella para que ella interceda ante el Padre, ante el Hijo. Entonces hay que contestar con 1 Timoteo 2:5, que es un versículo que ustedes se saben de memoria, que dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Y cómo se llama el mediador? Jesucristo, hombre. ¡Wow! Jesucristo, hombre. Cuando el Señor le dice a María, ahí mismo muy favorecida, dice, el Señor es contigo. Esa es otra frase también, dice, el Señor es contigo, es Dios está contigo en esto que vamos a pasar. Primero, te va a llenar de favores y va a estar contigo en todo el proceso. Te va a acompañar en eso. Eso es lo que significa el Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres. Y obvio, le dice, tienes una bendición única entre todas las mujeres del mundo. Vas a ser la mamá física del Mesías que Dios ha enviado al mundo. Eso es una bendición espectacular para María. Por eso le dice, bendita eres entre todas las mujeres. ¿Ok? Pero obviamente dice, y bendito el fruto de tu... No, no dice. No, él no dice, yo el mío no dice. No sé si en su Biblia, pero en la mía no dice eso. Pero dice, bendita eres entre todas las mujeres. Hasta ahí. Por eso uno no puede agregarle al texto, porque si le agrega cosas, entonces uno empieza a suponer cosas que la Biblia no dice. ¿Ok? Por eso dice, el Señor es contigo, y hay un punto y coma que explica que el Señor está con él, es que Dios la ha escogido y la ha hecho única de esa bendición, la única que va a tener esa bendición de ser bendita entre todas las mujeres. Dice el texto que la reacción de María fue muy interesante. Ojo, mas ella cuando le vio se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué saludo es este? ¿Qué salutación sería esta? Entonces, claro, ella se turbó y pensaba, ¿qué es eso? La palabra que se turbó significa quedó perpleja, confundida en gran manera. ¿Por qué? Porque María dijo, Dios, me aparece un ángel, que eso ya asusta. Y fuera de un ángel me dice que yo voy a ser bendita, bendecida en medio de todas las mujeres del mundo, me va a dar una bendición a mí. ¿Y sabe por qué María se sentía así? Porque María decía, yo no me merezco eso. Yo soy una mujer pecadora, común y corriente. Totalmente común y corriente. Ella sentía que no era digna de eso. Y si no se sentía digna es porque yo no soy ni una santa ni ninguna de esas cosas. Es lo que básicamente ella está diciendo. ¡Wow! Entonces, cuando el ángel ve esa reacción, como pueden darse cuenta ustedes, es una reacción de aterrorizarse ante lo santo. ¿Qué pasa cuando usted se encuentra ante algo muy santo, muy sagrado? En la Biblia, cuando la gente se encontraba con algo muy santo y muy sagrado, se llenaba de temor adentro, se angustiaba. Y María le pasó lo mismo. Dijo, no, ¿cómo? ¿Por qué? Porque decían, Dios mío, hasta aquí llegué. Claro, me encontré con Dios. ¿Qué pasa? Esto es algo muy chocante. En toda la Biblia, siempre cuando una persona se encontraba con Dios, inmediatamente sentía lo poco que era. Decía, yo soy un pecador, ¿cómo Dios va a siquiera mirarme o va a decirme o va a usarme? María sintió la misma cosa. María sintió exactamente la misma cosa. Todas las personas justas se aterrorizan ante la presencia de Dios porque son conscientes de su pecado. Cuando Isaías se encontró con el Señor, dijo, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al rey Jehová de los ejércitos. Fue cuando Isaías se encontró. Eso es Isaías capítulo 6, versículo 5.
El ángel ve la reacción de María y la intenta calmar y le dice, María, no temas. Y vuelve y dice, porque has hallado gracia delante de Dios, no temas, has hallado gracia. Dios soberanamente quiso escogerte para darte un favor, un regalo, para que cumplas los propósitos de Él. Por eso se llama gracia, porque es un regalo que no merecemos. Dijo, has hallado gracia delante de Dios. Dios te va a dar un regalo que no mereces, pero te lo va a entregar. Y ese regalo va a estar ahí. Dios estará ahí contigo en medio de ese regalo. Ush. No por méritos, María, no, María, porque no era por méritos, sino simplemente porque Dios en su gracia quiso darle ese regalo a ella. Wow. Y dice, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Y después de eso, María oyó por primera vez lo que Dios iba a hacer en la vida de ella. Antes no había escuchado los detalles, y ahora el ángel se las empieza a decir. Y le dice, vas a concebir un hijo, sin estar con un hombre. Uy. Por eso ella va a preguntar más adelante, ¿cómo puede ser eso si no conozco varón? Pero Gabriel estaba diciendo que así iba a ser. Es más, estaba profetizado que así tenía que ser. En el versículo de Isaías que leímos antes, de Isaías 7:14, 700 años antes, decía, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Tenía que ser específicamente de eso. Y dice, sin un hombre, como dice la promesa de la simiente de la mujer en Génesis, no del hombre. Y usted mira, el género humano, quien lleva, aunque la concepción es de dos, quien hace perpetuo el asunto es el hombre, en genética. Aquí dice que está en Génesis 3, que iba a ser de la simiente de la mujer. Eso es totalmente antinatural. Y era corrido decirlo así, pero aquí el ángel se lo repite. Tú vas a concebir en tu vientre un hijo, sola, sin participación de un hombre. Wow, ahora, dígale eso a una niña de 15 años, asustada, que tiene la aparición de un ángel, muy seria, muy tratando de absorber todas esas cosas. No solamente eso, ¿sabe qué dice? Ella le dice, llamará su nombre Jesús, que significa Jehová salva. Y lo vas a llamar Jesús, que significa Jehová salva. ¿Eso por qué? Porque esa era la obra salvadora del Mesías. Así es como iba a ser la obra del Mesías, iba a salvar. Por eso se llamó Jesús, Jehová salva. Por eso cuando mira uno los evangelios de otras partes, todo el tiempo se habla de quién, del que iba a buscar y salvar a lo que se había perdido, del Salvador, lo llaman Salvador porque él vendría específicamente a eso y Jesús era eso. Fue la razón por la que vino al mundo. Es el tema central de todo el Nuevo Testamento. Y obviamente cuando nació Jesús, ¿qué pasó? ¿Cómo lo llamaron? Jesús, porque así el ángel lo había dicho. ¡Wow! Pero Jesús le dijo entonces que María sería, que el hijo, ese que nacería, sería llamado grande. La palabra grande en griego, ¿sabe qué es? Megas. O sea, es la palabra de los grandes, de los mega grandes, o sea, grandísimo. Megas es la palabra que se utiliza ahí. Y obviamente no hay una palabra que describa lo grande que es Jesús. Ahora, comparado con Juan el Bautista, para que quede claro, Juan el Bautista fue el más grande antes de ese tiempo, más que Moisés, que David, Juan el Bautista. Pero después de él, cualquiera en el reino de los cielos es más grande que Juan el Bautista. Pero por encima de todos ellos, más grande que todos, es Jesús. Porque él es Dios. Uy. ¿Por qué? Porque la grandeza viene de ser el mismo. Por eso la Biblia dice, ya que el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad. Uy. También dice, será llamado Hijo del Altísimo. Significa, tendría la misma naturaleza de aquel del cual era hijo. O sea, es Dios. Hijo del Altísimo significa hijo de Dios. Y Dios no va a tener
en este sentido, como lo está mostrando acá, es que sería de la misma esencia. Uy, o sea que Jesús tenía esencia divina, para entenderlo así. Por eso la Biblia dice que Jesús es el resplandor de su gloria, de la gloria de Dios, y la imagen misma de su sustancia. Ese es Jesús, en Hebreos 1:3. Exactamente el mismo. ¡Wow! Increíble. Y no solo eso, también dice que ese niño, ese niño que sería llamado así, se sentaría en el trono de David su padre y reinaría sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendría fin. Dice, y ese niño se va a sentar a reinar. Imagínese eso era el cumplimiento de las promesas que las personas se habían esperado por muchísimos años. Dice, en el trono de David su padre. ¿Por qué? Porque hay una promesa de Dios a David en que un hombre, un descendiente de él se sentaría en un trono que no tendría fin. Y aquí le está diciendo el ángel, este que está por nacer, que va a ser engendrado, va a reinar para siempre sobre la casa de Jacob. Esa era otra promesa. Todo es un cumplimiento de promesas en ese pedacito. Porque Dios le había prometido a Jacob, cuando estuvo hablándole a sus hijos, a uno de ellos, de la tribu de Judá, le dijo que de él nacería un rey que gobernaría para siempre. Tremendo. Y por eso le dice, y reinará sobre la casa de Jacob, así como el resto de la humanidad. Y dice, y su reino no tendrá fin. Y todo es el cumplimiento de profecías. Ahora, quiero decir algo claro. ¿Jesús va a reinar? Sí. ¿Va a volver a la tierra? Sí. Pero si ya vino como siervo, pero va a venir ahora como rey. Él no ha gobernado. Y cuando gobierne, ¿qué dice la Biblia? Que va a hacerlo por un periodo de tiempo que se llama milenio. Se llaman los 1000 años. Los que no creen en esto dicen que se llaman amilenialistas, que no creen en el milenio. Pero la Biblia tiene demasiados versículos que nos enseñan qué va a pasar. Cosas como, por ejemplo, que el diablo será atado durante 1000 años, dice textual la Biblia. Literal, dice, va a ser atado por 1000 años. Porque el diablo anda buscando alrededor del mundo a quien devorar. Es más, pero la que más me gusta es Lucas 18:8. ¿Sabe qué dijo Lucas 18:8? Jesús le estaba hablando a sus discípulos de los eventos futuros y dijo, cuando el Hijo del Hombre vuelva, o sea, cuando Él regrese, y Él no se ha habido siquiera todavía, ¿hallará fe en la tierra? O sea, que un día va a volver a estar acá en la tierra. Y Él mismo preguntó, Jesús, a sus discípulos, cuando yo regrese, ¿va a haber fe en la tierra? ¿Voy a hallarla? Dando a entender que sí va a estar. Pero recuerden, Jesús en la primera venida no estableció su reino, pero en la segunda será el rey. Jesús reina espiritualmente en el corazón de cada creyente. Hoy en día, Jesús está reinando en el corazón de cada persona que lo tiene en su corazón, pero todavía no reina como lo va a hacer durante el milenio, durante esa época. Y eso es algo chévere. Señores, el mensaje de Gabriel a María es el elemento más increíble de la historia de la humanidad, la revelación más grande. Y lo que la gente determine hacer con lo que acaba de escuchar, determina su destino eterno. Sí creo que Dios hizo eso. Envió a su hijo en una virgen, quiso concebirlo ahí y lo trajo para salvarme. Si la gente no cree eso, no hay salvación. Por eso esa frase es tan impresionante. ¿Usted no cree que Jesús vino tal cual el Señor lo cuenta? Porque dice que debo creer en lo que Dios ha hecho. Y si usted no quiere creer en eso, pues la salvación depende de creer en lo que estamos diciendo. Por eso es tan fuerte este texto, porque básicamente nos ponen contra la pared y nos dice, bueno, dice la Biblia, si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Juan 8:24. Dice la Biblia, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hechos 4:12. No hay ninguna otro nombre en que podamos nosotros salvarnos, solo a través de Jesús. Wow. Y eso es fuerte. Y obviamente yo sé que lo que estamos diciendo es bastante fuerte. Pero yo quiero preguntarle primero si ya le entregó su vida al Señor. Ese es el asunto. Ahora, estamos contando cómo pasó la historia para creer en Jesús. Y ya vimos que fue profetizado durante todo el tiempo, durante siglos. Pues el Señor fue agregando, va a ser así, agregando detalles para que cuando apareciera lo identificaran.
La pregunta es, ¿usted ya creyó en el que vino? Ellos estaban esperando a uno que vendría. Nosotros creemos en uno que ya vino. ¿Usted ya creyó en aquel que vino? Aquí nos están contando es cómo vino. ¿Usted ya creyó en él? Porque lo que usted determine de creer en él, determina dónde pasará la eternidad. O con él, o sin él. Es así de sencillo. Dice, pero pastor, eso suena terrorífico. Es terrorífico. Dice, pero no, pero es que uno aceptará al Señor con miedo. Hay algunos que dicen, pero no, que uno todo asustado aceptando. ¿Qué tal uno aceptándolo por miedo? Pero no, a ver. Si usted está sintiendo miedo, yo no estoy aquí para asustarlo. ¿Qué lo asusta? ¿La palabra? Que Dios le diga, oiga, si no es conmigo, es contra mí. ¿Eso es lo que lo asusta? La Biblia tiene versículos muy fuertes. Las palabras que yo os he hablado, ellas os juzgarán en el día postrero. Ajá. Lo que yo he dicho los va a juzgar a ustedes. ¿Qué dicen? Entonces esto no es susto. Esto es que el Señor le llama la atención a las personas y les dice, ¿van a entregar su vida o no lo van a hacer? Y les cuenta los detalles para que no haya dudas. Les cuenta, yo no soy el fruto de que un día a alguien se le ocurrió decir que yo soy el Salvador del mundo. Jesús dice, fui profetizado por más de 2000 años antes de venir. Es más, cuando se hace la profecía de Génesis, estamos hablando de 4600 años más o menos antes de Cristo. Y ya había promesa para que él viniera. Cuando hablamos de Abraham, estamos hablando de 2000 años. Cuando hablamos de Isaías, 700 años. No es una casualidad. Pero igual el Señor le dice, todavía necesita más pruebas por eso. Para eso. Por eso al salir de acá tenemos que tener claro una cosa, que fue finalmente a lo que viene el Mesías, a lo que viene el Salvador. El Salvador viene a que crean en él. Para la Biblia dice, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero también dice que el que rehúsa creer ya ha sido condenado. Entonces suena muy fuerte esto. Pero a ver, lo está diciendo el Señor. Y lo dice porque quiere mostrarle a las personas que solo hay dos caminos, uno con él y uno sin él. No obliga a nadie, le dice, usted decide. ¿Sigues mi camino o no lo sigues? Entonces, claro, no falta la belleza que dice, ¿y si me puedo tomar un tiempito? Bueno, yo le voy a decir, mientras hay vida hay esperanza, pero el problema es que no sé cuánta vida le queda a usted. Ese es el pequeño problema. El tiempo de salvación es ahora, no después. Pero la pregunta es más grave todavía, la más difícil de todas. Si al salir de acá, usted ya tiene una excusa allá afuera para decidirse por Cristo o no. Yo le pregunto, ¿usted ya tiene una excusa para eso? Salga de acá. Ya no tiene ninguna excusa, usted ya escuchó. Eso es más grave todavía. Usted puede, ¿qué tal usted salga de acá y pase algo? Usted llegue a la presencia de Dios, porque todos vamos a estar delante de Dios, pero pilas. Algunos van a estar delante de Dios y le van a decir, ahí está mi Señor. Y otros van a decir, ahí está mi juez. Y yo le pregunto, si está frente a él, dice, Señor, pero es que hasta ahora me hablaron, yo la estaba pensando. Yo la verdad, mire, de verdad, hasta casi lo tomo en serio, pero dije, no, pues, soy muy joven. Tengo 63 años nomás. No he vivido la vida lo suficiente, ¿sí? Creo que me falta. Entonces, yo creo que puedo esperarme. Yo les pregunto, ¿creen que pueden posponer algo como eso? Dicen, no, pero es que... Y la otra frase también es tremenda. O sea, y puede ser que no le pase nada afuera, pero viene la otra, que también lo dice la Biblia. El Señor viene pronto y se va a llevar a su gente. Y si usted no ha entregado su vida, usted se queda acá. O es que no han escuchado esa voz que dice el Señor viene pronto.
Entonces, por cualquier lado, es complejo quedarse y no tomar una decisión. Por eso hoy les pregunto, ¿ya entregaron su vida al Señor? Si no está seguro, pregúntenos. Diga, pastor, tengo mis dudas, Pregunten, porque esto no es la entrega al Señor, no es una cosa emocional y racional, es al contrario, es totalmente racional. Y hemos tratado de mostrar, la Biblia es clara que sí cumplió Jesús todas esas cosas, que eso no es de la noche a la mañana que apareció, que en verdad es un Dios verdadero y que en verdad es el Salvador y que exige una sola cosa, que le entreguen la vida para poder estar libres de condenación. Por lo tanto, es una decisión que ahora queda en manos de cada uno de ustedes. No es para aterrorizarlos, nos dolería mucho que les pasara algo y se fueran sin el Señor. Y a Dios más. Pero cuando la Biblia dice que alguien lo entiende, dice hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Es totalmente diferente. Por eso terminamos hoy, antes de entrar a cómo se metió en el vientre de María. Porque la Biblia lo explica. Sí lo explica cómo se metió, cómo pasó. Pero será la próxima semana. Pero al salir de acá quiero que se vaya pensando, ¿está seguro usted de su salvación? ¿Está seguro que es un creyente? ¿Está seguro que usted ya le entregó su vida a Cristo? Y si no lo ha hecho, ¿qué está esperando para hacerlo? ¿Qué está esperando para hacerlo? ¿Qué tiene que pasar? ¿Qué falta? Yo estoy seguro que no falta absolutamente. Que el Señor nos ayude, hermanos, que estemos pensando. Y si ya le entregó la vida al Señor, solo hay una cosa que tengo que decirles. Tienen que ir a hablar a otros de Cristo. Como Juan, que estaba preparando el corazón de la gente para que cuando llegara Jesús, nosotros preparamos el corazón de la gente para que lo reciba y lo acepte como su Salvador. El Señor nos ayude a hacerlo, hermanos, y vamos a ponernos en oración para terminar. Señor Dios, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia. Te agradecemos, Señor, porque hasta aquí nos has traído y has sido bueno con nosotros. Te pido seas hablando a las vidas y los corazones de cada uno de mis hermanos, Señor, y de todos aquellos que no te conocen. Te pido que seas convenciendo, Señor, a todos aquellos que por una u otra razón no han dado los pasos de fe necesarios, Señor, para entregar tu vida. O los que no están seguros, para que puedan hoy, Señor, hablar contigo, para no dejar pasar la oportunidad. Por eso hoy pongo delante tuyo, una vez más, Señor, nuestras vidas y las vidas de todos y cada uno de los que nos están escuchando. Te ruego que les hables a su corazón, que los convenzas, para que tu nombre sea exaltado y glorificado. Todo honor y toda gloria sean dadas a ti, Señor de los cielos. Por eso al salir de acá, ayúdanos a asegurar esa decisión si aún no ha pasado y hablar a otros que la necesitan y que están buscando una solución a sus vidas. Pues todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.